Di a luz hace 4 años a una niña preciosa, pero no sabía que estaba dando a luz a la vez a una enfermedad. Me dijeron que el riñón ya estaba en su finiquito. Lo primero que piensas es, me voy a morir. Esto es como jugar al parchís, hay veces que ahí tienes que volver de cero. En aquel momento supe que algo no iba bien. Él ha vivido una época en la que el ejercicio y la enfermedad no iban de la mano. Paula lo ha conseguido, yo también lo puedo conseguir. Entonces, yo lo que quiero es sencillamente vivir bien. No se trata solo de aliviar síntomas, sino de que el paciente recupere su proyecto vital. Saber que el deporte no es solo físico, el deporte es salud. Que la función física no debe de parar. Tienes que sudar para sanar. El remedio no está en las pastillas, en el Nolotil, ni en todo esto. El remedio está aquí. Paula, no entreno por físico, entreno para estos momentos con mi hija. Hola a todos, bienvenidos a otra charla más de Sinapsis sobre salud y bienestar. Para quien no nos conozca, somos un equipo joven de profesionales sanitarios de diferentes ramas que adoramos nuestro trabajo y nos encanta estar actualizados para ofrecer el mejor servicio posible, además de dar información de calidad a nuestros pacientes. Solemos trabajar de manera global, abordando al paciente conjuntamente, involucrando todo lo que interfiere en su proceso de lesión y enfermedad. Y conectamos con el equipo para derivar al paciente con los diferentes compañeros si lo vemos necesario. En la charla de hoy vamos a dar voz a 2 pacientes reales y mostrar el valor del ejercicio terapéutico y el impacto que tiene en su vida. Para ello, estamos aquí mi compañera Raquel, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, y Paula, nuestra entrenadora y también enfermera, especializada en entrenamiento en pacientes con patología. Para empezar, Paula, ¿qué nos dice en la actualidad la evidencia científica acerca del ejercicio físico? Bueno, pues hoy en día la evidencia científica muestra el ejercicio y lo equipara a un medicamento en muchas de las patologías crónicas, mostrando beneficios muy significativos en la evolución de la enfermedad. Pese a todo ello, el sistema sanitario, los profesionales del sistema sanitario que trabajan de primera mano en hospitales con este tipo de pacientes no tienen las herramientas suficientes para guiar, acompañar o derivar, en este caso, a los pacientes. Esto muchas veces supone que cuando salen del sistema sanitario y tienen que venir a centros privados, si no es una patología que les interfiere mucho en su vida diaria, es decir, que limita su funcionalidad en su vida diaria, por ejemplo, una persona que no pueda caminar o que haya perdido funcionalidad en caminar, esa persona normalmente sí va a tener una adherencia al ejercicio como parte de su tratamiento, porque se ve limitada. Pero una persona, por ejemplo, diagnosticada de diabetes tipo 2, en la que todavía no han empezado a brotar mucha de esa sintomatología y no le causa una incapacidad en su vida diaria, si no tenemos un respaldo sanitario adecuado por parte de un médico o personal de enfermería, que digan o que les recomienden sí o sí introducir el ejercicio físico como hábito de salud, va a ser muy complicado crear esa adherencia en el paciente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de clínicas privadas donde tienen que dejar una parte de sus ingresos, eso a nivel económico, en muchos de los pacientes por su contexto no se lo pueden permitir. Entonces eso hace que no haya cierta continuidad en muchas enfermedades. También a veces es porque el centro sanitario que diagnostica de esa enfermedad como primera instancia donde el paciente se da cuenta de lo que padece, no les dan la importancia suficiente de decir, o sea, es que a veces ese aporte económico que tienen que hacer de su salud les puede salvar de tener una vida digna y con calidad a acabar en una silla de ruedas o estar en una cama postrado. Entonces, al final también a veces el sistema sanitario ni siquiera le da esa información al paciente. Entonces es desconocimiento. Muchas veces ya no es falta de adherencia, que por un lado, o parte económica, sino desconocimiento también de primeras que tienen
que acudir a algún sitio donde esto pueda ser importante yo creo para que ellos. eso, el paciente cada vez en la actualidad se va dando cuenta de que el ejercicio físico es importante y cada vez, por ejemplo, en Sinapsis nos reclaman más el venir a hacer ejercicio. Sí, Está pero a veces cambiando. porque el paciente hay más información, pero no porque en un centro sanitario, que son los que se lo tienen que decir, se lo digan, sino porque ellos han escuchado por ahí o han visto. Entonces es importante que desde un hospital donde se da esa información también se dé. Normalmente la información que trae el paciente suele venir más acompañada de vídeos y cosas que han visto en las redes sociales, personas referentes que ellos siguen, más que consejos del personal médico o de enfermería, aunque también está cambiando y ya vienen muchos pacientes recomendados y derivados de centros de salud públicos. Hoy vamos a tener 2 entrevistas en las que vamos a exponer 2 patologías diferentes, en 2 edades también diferentes, y son patologías muy comunes en la actualidad y además también que cursan con unos síntomas que otras patologías pueden también derivar, como es la esclerosis múltiple, que cada vez está diagnosticada a partir de los 30 años. Esta enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa y autoinmune que puede dejar a la persona en una cama. Si no se tienen las herramientas suficientes y si no se incorpora el ejercicio terapéutico, esta persona puede verse muy limitada en sus capacidades físicas y funcionales. La sintomatología con la que cursa pues suele ser equilibrio, falta de fuerza, movilidad, falta de coordinación, una marcha entorpecida, incapacidad de realizar las tareas diarias, como por ejemplo coger un vaso, ya se sienten cierto hormigueo y debilidad. Esta sintomatología puede venir de otra afectación, de otra patología autoinmune, que ahora hoy en día hay muchísimas. Y la siguiente entrevista que vamos a tener es sobre enfermedad renal e insuficiencia cardíaca. El riñón puede verse afectado por una enfermedad simplemente renal o también puede verse afectado por otras enfermedades que dañen el riñón o incluso por la toma de medicamentos y demás. El riñón es un órgano muy importante y vital en nuestro organismo que a un medio largo plazo puede afectar otros órganos importantes como son el corazón. Todo esto puede llevar también a una sintomatología que cursen otras muchas personas, por ejemplo, hipertensión arterial, que se da también con otra, por ejemplo, con el sedentarismo. No hace falta que haya una enfermedad de base, sino el propio sedentarismo o una mala alimentación puede cursar con una hipertensión arterial, una insuficiencia cardíaca el ejercicio, ¿cómo va a beneficiar? Bueno, el ejercicio es un arma de empoderamiento y autonomía personal. También va a favorecer toda esta sintomatología que hemos mencionado y síntomas más fisiológicos y metabólicos que hoy no voy a meterme mucho más allá, pero mejora la hipertensión arterial, la falta de masa muscular, la falta de fuerza. Acondicionamiento global. Sí, Y al correcto. final también psicológico, porque liberas endorfinas, liberas oxitocina. También va a hacer que el paciente se empodere, como Se tú has empodere dicho. y coja las riendas de su enfermedad y de su vida, que pueden verse comprometidas si, por ejemplo, esa persona es, digamos, como la líder de su familia. Eso va a comprometer también su vida familiar. El ejercicio es una herramienta también de empoderamiento, aparte de todos los beneficios metabólicos y fisiológicos que va a acompañar a la enfermedad y que la va a favorecer y que va a mejorar su calidad de vida, que no lo digo yo, que hay millones de estudios que ya lo respaldan. Y aquí es importante también en pacientes que se encuentran en estas condiciones, o sea, el ejercicio es importante, un beneficio para cualquier persona, tenga patología o no, pero en un paciente con patología muchísimo más. Y también hay que resaltar la importancia de que estos entrenen con profesionales que sepan individualizar su caso, porque son condiciones a veces que tienen que requerir unos parámetros de entrenamiento que debe conocer esa persona especializada, adaptados a ellos, programados en base a todo su estado, de manera progresiva ir haciendo los cambios. Entonces es muy, muy, muy importante que esté guiado por alguien que conozca las bases de la fisiología del entrenamiento y su beneficio en este caso. Correcto. El entrenamiento siempre debe ser guiado, supervisado y progresivo.
La persona tiene que tener un plan individualizado. Esto no quiere decir que esa persona no vaya a ser autónoma en su hábito de ejercicio, o que esa persona no pueda ir a un gimnasio a entrenar, o que esa persona no pueda meterse a entrenar en grupos reducidos. No, pero sí que tiene que tener unas pautas, y también además dependiendo de la gravedad de la sintomatología o de la clínica de la enfermedad y de la enfermedad en sí. Es decir, siempre tiene que haber un plan. Porque no es lo mismo cuando hablamos de una persona de 34 años con una enfermedad neurodegenerativa que una persona de 68 años, 65 años con una enfermedad renal y una insuficiencia cardíaca. No es lo mismo. Siempre tenemos que partir de un plan individualizado, con unas características concretas y adaptándonos al contexto de esa persona. Y de ahí ir viendo qué le puede favorecer más a la persona para también crear una adherencia y un estilo de vida que le acompañe para el resto de su vida. Además, tú como enfermera valoras también otros tipos de parámetros en este tipo de personas. O sea, no es directamente entrenar y ya está, sino valorar, pues eso, ¿no? La atención. Nosotras, un registro de valores, de aquí en la clínica, yo también he aprendido y he aprendido de vosotras también mucho, pese a ser enfermera y a tener que valorar no solo una patología o un sistema en concreto de la persona, siempre, sé que vosotras también lo hacéis, tenéis una entrevista inicial en la cual le preguntáis a la persona su contexto. Es decir, es muy importante conocer si la persona está casada, tiene hijos, tiene un respaldo familiar, está trabajando, no está trabajando, los hábitos. En base a eso se crea el plan de entrenamiento. El plan de entrenamiento no se crea en base a una patología. El plan de entrenamiento se crea en base al contexto de esa persona, para hacerlo lo más agradable posible y educarla desde la conciencia. Y también a veces, aparte de la parte de entrenamiento, trabajar un poco otros parámetros, otras cosas que condicionan su estilo de vida, otros servicios que también le pueden ayudar. Sí. Es muy importante, yo como fisioterapeuta de suelo pélvico, por ejemplo, en pacientes neurológicos, pues sufre mucho de toda esa musculatura al final. Entonces la fisioterapia en este ámbito puede ayudar una barbaridad. Además en Sinapsis contamos con un equipo multidisciplinar, también pues de psicología, de nutrición, donde puede ayudar muchísimo a nivel metabólico, de logopeda para el trabajo del sistema nervioso central. Cualquier afectación. Sí, porque a veces no es solo una afectación, al final es un conjunto. Entonces hay a veces diferentes, no se puede o no hace falta todo a la vez, pero sí que hay muchas cosas que se pueden ir englobando o ir trabajando un poquito mientras se solapan para que el paciente vaya mejorando. Por tanto, no se trata solo de aliviar síntomas, sino de que el paciente recupere su proyecto vital y sea funcional en su vida y pueda darle importancia a lo mejor a subir unas escaleras, a jugar con su nieto, a coger a su niña en bracitos o cualquier cosa al final. Una de las cosas que me gusta mucho de Sinapsis, de la clínica, es que siempre nos preguntamos, es decir, una persona que viene con una enfermedad no viene solo con un diagnóstico, viene con muchas cosas más. Una enfermedad va siempre a afectar a nivel emocional, a nivel digestivo, a nivel, como tú has dicho, suelo pélvico, nivel sistema nervioso central, funcionalidad. Entonces, cuando viene una persona, aunque no lo hagamos como un consenso rutinario, nuestra comunicación con las personas de la clínica sí que es muy activa. Siempre preguntamos, oye, tengo este paciente, me ha llegado este paciente, ¿tú qué opinas? ¿Derivamos a nutrición? ¿Derivamos a psicología? Eso es muy importante y es una de las características que valoro mucho de este centro. Sí, al final también eso el paciente lo nota también porque le das un servicio muy global. Entonces, ahora si queréis ya para cerrar esto y pasamos con realmente los pacientes que han venido hoy con sus historias reales, porque podemos hablar mucho de la evidencia o de nuestra aportación como sanitarios, pero son ellos los que al final ponen el ejemplo en su vida real de llevar a cabo todo esto. Entonces ahora vamos a despedir a Raquel y vamos a dar paso a nuestra invitada principal, ahora la primera, que es Irache, con una patología neurológica, esclerosis múltiple, y ahora cuando demos paso con ella os ponemos en situación. Bueno, pues aquí tenemos a Irache. Irache, muchas gracias lo primero por estar aquí. Voy a presentarte un poquito, ¿vale? Para que se conozca un poco tu contexto.
Irache tiene ahora mismo 34 años, hace 4 años fue diagnosticada de esclerosis múltiple y también hace 4 años que es mamá de una niña preciosa, por cierto. Y todo un poco se camufló, digamos que el inicio de tu enfermedad fue a raíz, no a raíz, no es la causa, pero empezó a dar la cara una vez diste a luz a tu bebé, ¿vale? Me gustaría que echaras la vista atrás y recordaras un poquito aquel inicio de la enfermedad que se juntó con ser mamá primeriza y cómo viviste un poquito todo eso, el primer diagnóstico, los primeros pasitos. Pues efectivamente di a luz hace 4 años a una niña preciosa, pero no sabía que estaba dando a luz a la vez a una enfermedad, la cual desconocía completamente. Claro, al principio piensas que, pues, bueno, el posparto, el cansancio, nació en verano y, pues eso, al final la fatiga y demás, y todo era, bueno, es el posparto, hasta que llegó un día que dije, ¿cuánto dura el posparto? ¿Tú qué te notabas, Irache? ¿Qué te notabas? Algo que dijeras, esto no puede ser solo por haber dado a luz. Yo sabía que mi cuerpo no respondía a las acciones que yo le decía. O sea, yo recuerdo de estar en el sillón de lactancia con mi niña y levantarme y decir, ¿por qué no camino? No puedo caminar. Y poco a poco, pues al principio es eso, me decía, no, tranquila, el posparto. Me levantaba muy cansada cuando la niña, por suerte, dormía muy bien por las noches, desde muy bebé. Entonces, claro, habían cosas que yo sabía que no correspondían. Ese año, las fallas fueron en septiembre, ilusionada con mi primera ofrenda con mi niña, porque somos muy falleros en la familia, quise llevarla a la Virgen y en esa ofrenda fue cuando empezó todo. Me caí, me quedé de rodillas en la calle, pensábamos en un primer momento que había sido el zapato, el tacón, pero no, me quité los tacones, seguí descalza y no podía andar, mi pierna era un flan, yo recuerdo eso. Y cogida del brazo de mi padre, por suerte yo no llevaba a la niña, la llevaba mi marido en brazos, y cogida del brazo de mi padre dije, tenemos que pasar. Pero es verdad que sabía, en aquel momento supe que algo no iba bien. Y efectivamente así fue. Yo recuerdo un poquito, sí, que me contaste lo de la ofrenda. Sí, que ahí fue en el momento en el que tú te diste cuenta de que algo no estaba yendo bien y que no era un síntoma del posparto. Exacto. Fuiste a los médicos a ver qué pasaba, ¿no? Efectivamente, ese día, bueno, pues al final un poco todo, como siempre, cuando te pasa algo y no sabes qué es, siempre todo se da a los nervios. Irache, estabas nerviosa, Irache hacía mucho calor, Irache... Pero no, yo sabía que algo no iba bien. Al día siguiente recuerdo que nos fuimos a urgencias y yo entré en urgencias diciendo que me había doblado el tobillo y me hicieron las pruebas para ver un esguince. Para ver un esguince, efectivamente, y demás, y me dijeron, no tienes nada en el tobillo. Y ahí me dijeron que me pidiese cita con un neurólogo. Fui, por suerte, adelantando pruebas por otras vías de médicos y demás, y dentro de que fueron 6 meses hasta que me dieron el resultado, fue rápido, fue muy rápido y pude tener pues, un diagnóstico y ya ponerle nombre y apellido a lo que me pasaba. O sea. Yo recuerdo al principio, cuando viniste, bueno, también cuéntanos por qué viniste aquí. Exacto. Y ahora contaré yo esa primera toma de contacto. Sí, más, ¿qué esperabas, ¿no? Cuando viniste aquí, ¿qué esperabas encontrar aquí? Pues efectivamente, después de haberme hecho varias pruebas y llegar al diagnóstico final, que era la esclerosis múltiple, le podíamos poner nombre y apellidos. Yo recuerdo ese día con el neurólogo, cuando nos lo dijo, que, claro, mi desconocimiento ante la enfermedad, poco había escuchado hablar de la esclerosis y ya la palabra suena un poco fea, entonces lo primero que piensas es, me voy a morir. Y yo recuerdo preguntárselo eso al doctor y decirme, no te vas a morir por ella, sino te vas a morir con ella. Y le dije, ¿y entonces qué hago?
como acabo de ser mamá, tengo 30 años, tengo mi vida por delante, o sea, no se puede acabar aquí. Y recuerdo perfectamente sus palabras que me dijo, tú vas a ser la que le des la calidad de vida que tú quieras. Y a partir de ahí dije, hay que fortalecer las piernas. Hay que poder andar, hay que poder jugar, hay que poder hacer muchísimas cosas, porque 6 meses tenía mi vida, o sea... Yo recuerdo sí. que cuando llegaste a la clínica, llegaste muy desubicada, con mucho desconocimiento de tu enfermedad, pero con mucha fuerza. Con mucha fuerza y con mucha energía. Siempre yo te caracterizo por ser una persona con mucha garra. Tú siempre has tenido ganas de también seguir. se vio en una joven, lo primero, que también te ves como toda la vida por delante, y mamá. O sea, no creo que lo que te dio más fuerzas es tu hija. Mi hija. Sí, Acabas de ser mamá y dices, si no es por mí, es por todo lo que tengo que disfrutar con ella. Yo recuerdo cuando viniste, que venías con tu bebé en el coche, se quedó también Blas, tu marido, y entraste tú sola. Venías eso, desubicada, cansada, venías de hacerte la punción. Es que es eso, al final te dan un diagnóstico, buscas información, pero es como, exacto. ¿qué hago? ¿Cómo encajo mi vida? ¿Cómo llevo ¿Cómo esto? empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Qué es lo Exacto. mejor? Entonces viniste a preguntar un poco de, mira, tengo esclerosis, me acuerdo que estabas, pues eso, triste, desubicada, agotada, una bebé ahí, o sea, como el mundo se te vendría encima. Totalmente. Y fue un poco, yo soy fisioterapeuta, ubicamos un poco lo que podíamos hacer. En el Paula, no centro. sé si todavía estabas con nosotras, Yo creo que empezó empezamos Irache, unos meses, empezaste con la fisio Sí. y luego en mayo empecé. creo que fue conmigo. Sí, Me empezaste hablaste conmigo, de Paula, que ya estaba era enfermera, empezando. que iba a empezar a hacer entrenamientos, porque yo busqué en Google centro rehabilitación de esclerosis múltiple, centros, y los buscaba cerca de casa porque, claro, tenía que ser cerca, tenía una bebé, no podía conducir, eran muchos factores. Sí. Y me salió Sinapsis. Sí, y viniste y conmigo empezamos a valorar todo el tema neurológico, toda la afectación que era más en la pierna izquierda, distal pie, a estimular a nivel sensitivo, motor, todo, a ver un poco cómo tu cuerpo iba reaccionando, a reconocer, porque desaferenciaste totalmente tu cabeza de tu cuerpo, ahí yo creo que colapsaste, y fue un trabajo un poco de ir tocando, ir reconociendo, ir estimulando, hasta que ya había que hacer algo un poco más global, y ya dimos paso a que trabajaras con Paula, Exacto, adaptado a efectivamente. patología, y Sí. empezasteis ahí vosotros a trabajar. Y desde entonces. Y H, yo te quería preguntar así directamente, ¿qué supuso para ti empezar aquí? Pues realmente lo que habíais dicho anteriormente, el conocimiento, o sea, buscaba que alguien tuviese conocimiento de mi enfermedad y que supiese guiarme, adaptarme, por lo que tú habías comentado anteriormente, pues yo no me veía en un gimnasio para coger fuerza en mis cuádriceps, ¿no? Yo necesitaba alguien que conociese mi enfermedad, que supiese que hoy puedo estar bien, pero que mañana me puedo levantar y no encontrarme nada bien, que cómo me puede también influir la alimentación, las emociones, todo. O sea, al final era que alguien conociese más que yo mi enfermedad, claro, y que me lo pudiese transmitir. O sea, pues incluso la comida. O sea, yo he eliminado muchos alimentos que inflaman y al final la inflamación tampoco es buena para mi enfermedad. Entonces, claro, al final es un conocimiento global y total para saber. Y sabía que aquí había un plan personalizado para mí. Sí, porque al final es un poco también la guía esa de la parte física que te acompaña, porque la parte física también es importante en saber eso, que igual no solo es ganar fuerza, también es el trabajo del equilibrio, también es el trabajo de un montón de factores, de meterte estímulos reproducibles con tu vida, o sea, es un conjunto de muchas cosas. Luego acompañar esa parte también emocional de, pues si hoy no estoy bien, vamos a trabajar de otra manera, porque hay muchas maneras de moverse, a veces se puede hacer algo más calmado, el conocimiento también de nutrición. Si me de todo permitís un poquito, dar. vamos un poco a contar cómo fue como el inicio, ¿vale? Conmigo, ya Perfecto. Una vez en la sesión. Recuerdo que las primeras sesiones fueron como de conocimiento. Yo empecé a conocerte a ti, tú empezaste a conocerme a mí. Preguntabas mucho, querías saberlo todo
absolutamente todo. Y bueno, y yo empecé a darte esa información en forma de evidencia científica. Yo cogí muchos papers o muchos artículos que estuvieran en español y si no los traduje para que los pudieras entender, con las cosas más importantes de tu enfermedad que te fueran a condicionar y el ejercicio. Yo recuerdo que uno de esos artículos que te di lo imprimiste y subrayaste un montón de cosas que no entendías. Y creo que a la semana llegaste a la consulta y me dijiste, Paula, mira, he subrayado estas cosas que no entiendo y que además he preguntado al neurólogo. Creo recordar que fuiste con ese mismo artículo, era un artículo científico que acababa de salir aproximadamente hacía muy poquito y que explicaba muy bien tu enfermedad, como una pequeña introducción que explicaba muy bien tu enfermedad, la sintomatología y los beneficios del ejercicio. Exacto. Incluso qué tipo de ejercicios serían los más beneficiosos para ti. Y con eso y muchas dudas llegaste a mi consulta y a la del neurólogo. Totalmente. Cada uno con su parte de conocimientos te intentó explicar cómo podíamos ir juntando y avanzando pasito a paso en todo eso que ahora mismo para ti era como una desestructura, poder cuadrártelo para hacer un camino contigo. Aparte de eso, de la información, de los artículos y demás, empezamos a trabajar en contextos. Yo era también nueva, yo venía de la enfermería, hacía muy poquito que había empezado la carrera de Ciencias del Deporte, aunque previamente había hecho alguna especialidad referida al entrenamiento para poder trabajar de ello y a la patología. Y para mí también era un poco nuevo. Entonces yo pensé, digo, bueno, Irache tiene una sintomatología muy parecida a la que yo pasé previamente todavía aún estaba ahí pasándolo en la etapa final de mi proceso agudo de enfermedad, con una sintomatología muy parecida a la tuya. Entonces intenté transmitir todo lo que yo había hecho o había intentado conseguir contigo. Estudiamos tu contexto familiar, de qué partías y empezamos a introducir cosas de entrenamiento que pudieran ayudarte en ese contexto que tú ibas a tener que lidiar en tu día a día. Entonces, hay dos anécdotas que me gustan mucho recordarlas, la anécdota de la playa y también la anécdota del carrito de tu niña, carrito que tú eras dependiente prácticamente del carrito de tu niña, que me gustaría que compartieras un poco con todos nosotros y todas nosotras, desde un poco la parte de cómo te ayudó eso en tu día a día. Pues efectivamente, lo primero he de decir que en cuanto te conocí vi la implicación también que tenías sobre mi caso, sobre la enfermedad, ayudarme a entenderla, a saber que el ejercicio era bueno, a pesar de que todo lo consultaba con mi neurólogo. Eso también me hizo ver que si tú habías pasado por un proceso similar y no habías tocado apenas médicos, sino que habías ido en tu propio caso real a base de trabajo, de fisio, de deporte, sin casi tocar medicina, o sea, eso para mí fue ya un plus añadido de decir, Paula lo ha conseguido, yo también lo puedo conseguir, efectivamente. Y también, pues eso, al final que sabías perfectamente ponerte en mis pies, o sea, sabías lo que me pasaba en cuanto decía, Paula, esto, ya sabías lo que te estaba diciendo, o sea, eso también significó mucho. Pero sí, el día de lo de la playa, primero pensé que estabas un poco loca, porque dije, ya de repente, nos vamos, y yo, ¿qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Pero viniste aquí a entrenar y te llevó a la playa. Sí, entré por la puerta y me dijo, hoy no entrenamos aquí, venga, que nos vamos, y yo, está loca completamente, pero no, efectivamente me llevó a la playa. Para mí, la playa, tenemos un apartamento en la playa, entonces para mí la playa es en mi segunda casa y yo no había caído en que la playa podía llegar a ser mi enemigo hasta ese día. Claro, mi cabeza seguía pensando que todo continuaba como antes, pero realmente no. Entonces se acercaba verano y Paula, recuerdo que me dijo, necesito que estés en la playa con tu niña y que estés
a gusto, protegida, con tranquilidad, que tenga seguridad. Exacto, seguridad. Y efectivamente llegamos a la playa y conforme me descalcé y toqué la arena dije, uff, no pensaba que esto era la playa. Claro, porque no la había al final, tocado. Sí, toda No tu la había parte tocado. más distal de los pies y todo, esos estímulos no los habías todavía reconocido de nuevo. Entonces andar por la playa y ver que no podía andar por la playa, yo recuerdo llegar hasta la orilla y 1000 cosas se me pasaban por la cabeza. Claro, efectivamente, el año anterior, el verano anterior había sido mamá, con lo cual no había pisado la playa. Entonces, la última vez que yo había pisado una playa, yo no tenía ninguna sintomatología y no se había despertado mi enfermedad. Entonces, me recuerdo como andar normal. normal y corriente. Entonces, ese día fue muy emocionante a nivel, pues, darme cuenta de que había mucho más y ella, pues, ya lo sabía, ya me estaba preparando para unos meses en la playa con mi bebé. Y luego eso tuvo resultado. Pues sí, al final sí, o sea, al principio el agua, pues tierra, o sea, arena inestable, movimiento en el mar continuo con las olas, desequilibrio, pero bueno, al tiempo conseguí estar en la playa con mi niña, cogerla en brazos, tirarla casi al cielo y recuerdo enviarle esa foto también y decirle, Paula, no entreno por físico, entreno para estos momentos con mi hija. Claro. Y efectivamente eso fue lo mejor. Es que al final también es importante que el profesional que te lleve para generar esa adherencia primero te dé toda la información, lo mismo, que te dé conocimiento sobre lo que te pasa, que no te entrenes sin más, sino basándote en bien, reconoce tu enfermedad, esto es lo que te pasa y esto es lo importante. Sí. Entonces, tú saber qué te pasa y lo que tienes que hacer, el por qué lo hago, siempre es muy importante. Y luego también que te lo adapte a tu vida, exacto, para ti ahora mismo la prioridad era un bebé, entonces totalmente. Entrenar viéndote ahí, pero luego sabiendo que eso lo vas a reproducir en la funcionalidad de tu bebé, o también me habéis comentado antes que cogíais pesos acorde a cómo tu peque iba creciendo, ¿no? Entonces era como, ahora mi peque pesa 3 kilos y entrenabais con una pesa de 3 kilos, ahora pesa 5, ¿no? Y movimientos a lo mejor que se podían parecer incluso con la niña, recuerdo venir a entrenamientos con la niña y ella usarla de peso. Sí, tal cual, sí, sí. Y luego con el carrito, ¿qué pasa? Y pues con el carrito, claro, efectivamente, después de la caída que tuve en la ofrenda, yo no iba nunca sin un carrito, aparte de que tenía un bebé, obviamente. En el momento que pues venían la familia o eso de lo típico, te cogían el carrito y yo iba un segundo sin carro y decía, no, el carro para mí. Era tu bastón. Y yo iba pegada al carro. O sea, yo recuerdo dejar a la niña en la escuela infantil y traerme el carro. Todas las mamás lo dejaban, pero yo me lo traía, incluso ha llegado a estar el carro aquí. Sí. O sea, venía con el carro, no, yo no voy a dejar el carro. Exacto. Yo, Irache, tienes que ir sin el carro. No, yo no voy a ir sin el carro. La sacaba, venía, ¿qué vienes con el carro? Pues vale, vámonos a caminar. Sin carro, cógeme. No te cojo, Irache. Vas sola, yo voy a estar detrás tuya, pero tú vas a ir sola. Claro. Y así. Al final, yo cuando vi a Irache, a lo mejor también esto también entra un poco, yo creo, en conexiones. Sí. Cuando tú conectas con la persona y con personas que conectas más, cuando tú conectas con la persona o buscas esa conexión, yo con Irache pensé, esta chica es súper joven, tiene una vida por delante y muchas ganas y yo tengo que hacer todo lo posible para que ella salga de aquí y viva su vida tranquila, como si no tiene que venir nunca más aquí. Ojalá. Pero yo le decía, sí, yo le decía, yo te estoy preparando, digo, yo no voy a estar aquí siempre, Irache, para ti. Yo te estoy preparando para que tú vueles. ¿Pensado? Claro. En el momento sigue. Yo quería que ella fuese independiente, autónoma, que no necesitase de venir aquí no, aquí voy con Paula porque voy a hacer prensa de pierna, sentadillas y no sé qué. No, tú vienes aquí porque yo quiero que luego llegue el lunes, te levantes, cojas a tu hija, te la lleves al colegio, vayas a tu casa, hagas tus tareas, vayas a trabajar, recojas a tu hija y te la lleves al parque. De hecho, nosotras empezamos a trabajar cuando ella era bebé, cuando la niña era bebé.
empecé a prepararla para lo que le venía, es decir, por ejemplo, lo de la playa, porque si Irache me hubiese dicho, Paula, a mí me encanta el campo y yo tengo una casa en el campo, yo hubiese preparado a Irache para llevarla de ruta. Exacto. O estar en contacto con árboles, o tropezarse con una piedra, etc. Pero la llevé a la playa porque a ella le encantaba la playa y tiene un apartamento en la playa. Y también fuimos evolucionando conforme su niña iba creciendo. Cuando su niña ya empezaba a gatear, cuando empezaba a caminar, Irache tenía que ser un poquito más veloz e intentar tener un poquito más de equilibrio, reflejos, sí. Entonces empezamos a meter estímulos de reflejos, de tal, simular que iba a estar en un parque, que se podía tropezar, Que las pelotas podían que venir a mí. las pelotas podían venir. O niños correteando. Yo la Sí, empujaba, sí, la exacto, empujaba y le decía, recuerdo eso. no me empujes, Irache, te empujo porque vas a estar en el parque con tu hija y va a venir un niño y te va a empujar. Exacto. Sí. Y te vas a sí, caer. es lo que hay. Irache, ponte en el suelo. No, que no me puedo levantar. Me da igual. Te vas a tener que agachar con tu hija en el suelo. Totalmente. Entonces, bueno, el ejercicio al final es una herramienta, como hemos dicho antes, que nos empodera, que te da seguridad. Que te hace funcionar. Va. Entonces, ahora un poco en cuanto a tu vida familiar y a tu vida personal, el entrenamiento, ¿cómo te ha ayudado en ese contexto, en el contexto familiar y personal? Pues me ha ayudado en todo, o sea, puedo estar en casa perfectamente sola, puedo subir y bajar las escaleras de mi casa, pues vivo en un dúplex y las escaleras es mi peor enemigo, pero a la vez lo he tenido que hacer mi mejor amigo, o sea, porque es lo primero que crees que no puedes hacer ni avanzar y al final cuando convives con ellas pues te tienes que adaptar y el entrenamiento, la fuerza, también a nivel emocional y demás ha sido un todo para mí, o sea, así me ha devuelto la calidad de vida y el poder saber que el deporte no es solo físico, el deporte es salud, o sea, tienes que sudar para sanar, o sea, yo ahora estoy a lo mejor por causas una semana sin poder venir a entrenar y es que ando peor, mi equilibrio vuelve a estar pues más inestable y entonces al final notas que te hace falta. Que me hace falta, que tengo que venir y ya no solo, como decía Paula anteriormente, ya no solo venir, entrenar sino en casa, entrenar en casa. Ha habido muchas veces que por horarios y por conciliación familiar no he podido venir y Paula, ¿puedo hacer la clase online? Y me ponía con el móvil y era una más en la clase. Paula, ¿podemos hacerlo de tal forma? Sí, pues mira, cógete esto, esto y esto y entrenas tú en casa. De hecho, la red familiar y el apoyo desde el primer momento, Paula dijo, vas a tener equilibrio y lo vamos a ir practicando siempre con el Bosu. Allí que mis padres me regalaron un Bosu. Hay que contar cuánto tiempo estás de pie, andando y demás, pues un reloj que midiese todos esos parámetros. Al final, la red de familia, amigos, todos al final te lo hacen un poco más fácil y que cuando te caes, pues sabes que tienes muchas manos para levantarte y para seguir. Pero vamos. Y te voy a hacer... Perdón, que en cuanto a la familia también creo que también es importante porque a veces cuando se diagnostica una enfermedad, primero el paciente es el mayor desconocimiento y al final el que lo está sufriendo. Pero también los cercanos también son nuevos ante esa enfermedad y muchas veces la familia cercana no sabe cómo interpretar o cómo reaccionar ante esa enfermedad. No sé si te ayudan de más, a veces te victimizan, si te ayudan de menos, a veces no sé qué, te quieren decir, no, hazlo tú, luego no lo hagas, yo te ayudo. Entonces, es un poco que a veces intentan hacerlo lo mejor posible, pero muchas veces, yo lo veo aquí también, no es lo que el paciente igual necesita. Entonces, cuando vienes con profesionales sí que solemos saber esas etapas que se dan y además conocemos todo el proceso físico y emocional que se da ante una patología, porque además lo vemos con mucha gente diferente. Entonces creo que también una persona al principio estar acompañada también de un profesional le puede hacer entender
todo lo que a lo mejor su familia lo entiende, incluso que luego se traslada a la familia y decir, respeta esto, ayudarla en esto, no promováis lo otro, no tal, y que ellos también lo que hagan por bien sea realmente lo que tú necesitas. Y ya luego, cuando ya estás adaptada, integrada en el proceso, funcional ya como una más de la familia, ¿no? Efectivamente, la primera que tuvo el conocimiento un poco más de la enfermedad era yo, porque lo padecía, pero al final, claro, todos tenían que, sobre todo la familia más cercana, pues mi marido, mi hija y mis padres tenían que al final saber cómo poder ayudarme y cómo tratarlo y cómo hacerlo. Y bueno, he de decir que la salud mental también hay que cuidarla, no solo la del paciente, sino también la de los familiares, porque cambia todo un contexto. Y sobre todo el primer año, yo diría que el primer año es el que más, porque son van surgiendo los cambios como antes en la playa, que piensas que todo está igual, pero no está igual. O sea, te tienes que incluso planear pues, los viajes, saber que no te puedes ir muy lejos, la adaptación, exacto, en todo. Y la familia igual, la familia tiene que al final saber pues cómo poder ayudarte de la mejor manera. Nosotros al final llegamos, pues eso, yo si necesito ayuda yo la pediré. Y ellos también entendieron que mientras que pudiese, yo es lo que le decía, mientras pueda, dejarme. Sí, porque muchas veces hay eso de la familia de no lo hagas, no ves con cuidado, y es como muchas veces todo lo contrario, yo estoy entrenando, puedo hacer esto, déjame hacerlo, ¿no? Y ser igual de válida dentro de tus capacidades que las personas de alrededor. Incluso abriendo un poco más el círculo, recuerdo un viaje con las amigas donde me decían, Irache, necesitamos hablar esto contigo, y les dije, por supuesto, y era eso, que no sabían cómo actuar, o sea, era desconocimiento total ante actuar conmigo, a cómo, si me necesitaba más ayuda, si necesitaba menos, si hablar era bueno, si preguntarme era peor, o sea, y al final también pues es lo que les dije. Sois jóvenes, claro. ¿Dónde vamos? Vamos de fiesta, vamos a tal sitio, cogemos un avión, ¿no? Claro. 30 años, unas amigas de 30 años quieren hacer muchas cosas y a lo mejor no sabían un poco cómo interactuar contigo en ese sentido. Pero se adaptaron desde el principio. Sí, lo sé. Vamos. Es potente. Sí. Una pregunta que te quiero hacer. Si miras atrás, estos 4 años atrás, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor logro? He logrado muchas cosas, pero yo creo que el top, poder caminar sin carrito. O sea, me veía la niña con 16 años y yo seguir con un carrito. O sea, el carrito, así. Y ella mojándote ya luego. O sea, el carro no pensaba que lo iba a dejar tan pronto. Tan pronto, o sea, veo pronto 4 años porque lo veía mucho más tardío, el dejarlo. Entonces, mi mayor logro creo que ha sido eso y entender que... Digamos, dejar el carrito, hablamos de caminar con total autonomía y independencia, ¿no? Sí, a ver, a veces mejor, a veces peor, a veces con más cojera, otras con menos, porque también depende del día, depende de todo lo que haya hecho durante el día o en ese tiempo, pues se nota más. Y al final, pues también, era como un poco, si me preguntaban no pasaba nada, porque al principio era también un poco tema tabú, yo no lo quería contar, o sea, me costó, que siempre lo dije un poco así, de salir del armario de la enfermedad, o sea, no quería que me catalogasen, sobre todo la gente que no me conocía, o sea, mamás de nuevos compañeros de mi hija o que me viesen distinta, yo no quería. Y al final pues conseguí también poderlo hablar, exteriorizarlo y eso creo que fue una de las mejores cosas, poder andar sin ayuda. Andar y aceptar y normalizar al final. Sí, seguramente totalmente. Hay gente que eres más funcional que alguien que no tiene una patología y tiene unos hábitos de vida insanos, que así los hay. Y ahora, como para concluir, así como con nosotras, con la clínica y demás,
¿Qué ha significado para ti tener este espacio Sinapsis y esta relación con nosotras? Pues lo que habíamos dicho también al principio, pues el poder tener un espacio donde sabes que tienes un plan individualizado con una adaptación para poder llevar tu progresión de la enfermedad. Y luego, como también habíais comentado, pues al final sois... hacéis muy buen equipo, tenéis muchos profesionales en cada ámbito y entonces pues, el día que peor estoy a nivel pues, muscular, oye, ¿esto por qué me pasa? ¿Qué puedo hacer? Raquel pregunta, o incluso nutrición, todo. Entonces aquí encuentras todas las respuestas a tus preguntas. Y en cuanto a nivel emocional, por ejemplo, al vínculo, venir, para ti esto es tu casa, tu segunda casa. Casi, o sea, casi mi segunda casa. Cuando tienes que venir todas las semanas aquí, ay, el lunes tengo que ir a Sinapsis, ¿qué piensas? ¿Tengo que ir a Sinapsis? ¿Qué me voy a encontrar allí? O sea, ¿Qué me va a aportar ir allí? Pues a ver, sí que es verdad que tengo que decir también que yo le tenía mucho miedo al principio cuando se creó el grupo de enfermedades, de patologías. Paula me decía, Irache, que tienes que irte al grupo, y yo le decía que no, que yo me quedo contigo, que yo no... Sola aquí, claro, en porque zona de confort. Exacto, mi zona de confort era Paula, si me equivocaba estábamos solas, no tenía, ¿sabes? O si me encontraba peor y demás, pero yo, al final... me hizo conocer los distintos grupos, porque he pasado realmente casi por todos. Sí. Y al final es eso, adaptación, y yo vengo, vamos, como mi segunda casa, pues a ver qué me espera en el entrenamiento de hoy, qué nos tiene preparado, pues ya no solamente por salud, o sea, yo ya, esto es que de verdad... Sinapsis es todo. Ya habéis pasado a ser amigas, sí. Claro. Fines de semana, os invitáis a barbacoas y todo. Claro, porque al final, Paula para mí es mi medicina, o sea, es que es mi medicina, yo siempre lo he dicho, es mi medicina deportiva, o sea... Es muy importante. Es muy importante tener a una profesional a tu lado y poder, pues, avanzar. Y saber que, pues eso, retos como, recuerdo este último curso antes de cerrar por vacaciones, hacer una abdominada, o sea... Una abdominada, sí. Una abdominada, vamos, eso era impensable. Claro, totalmente, o sea, ni de coña, o sea... Y siempre digo con mucho control. Siempre digo que no. Paula, no, estás loca, no. Pero luego también os conocéis, es mucho tiempo trabajando, entonces al final también muchas te vas... veces solo con mirarla ya sé si le pasa, si no le pasa, si lo va a poder hacer, si no lo va a poder hacer. Eso también es un factor del profesional que está atendiéndote, que tiene que ser, tiene que tener, captar muchos señales que no son, que se transmiten a través de otros sentidos. Y también, o sea, la importancia de un profesional de hacer bien las cosas, de generar ese vínculo, de respetar el contexto del paciente y de todo, y de una persona que se comprometa, porque no todo el mundo se compromete y se responsabiliza con, vale, tengo una enfermedad, pero yo puedo hacer mucho por mejorarla. No todo el mundo quiere hacer ese mucho. Hay gente que dice, pues que me arrastre. Y luego hay gente como tú que lleva 4 años que dice, ay, qué bien estás. No, qué bien estás, no. Llevo 4 años entrenando 2 días a la semana en grupo, no sé qué, y sin parar. A veces. Claro, que a veces el que bien estás se ve que detrás hay un esfuerzo de esa persona, hay un compromiso muy importante, por supuesto, que no todo el mundo hace y que sí se puede hacer, se debe hacer, y que te permite que a lo mejor tú ahora podrías estar perfectamente en silla de ruedas, a lo mejor andando, o sea, oyendo o medio coja. Yo creo, yo eso siempre se lo he dicho a Paula, porque durante estos 4 años, aparte del principal inicio que fue aquella caída en la ofrenda, he tenido varias lesiones. Y sobre todo en los primeros 2 años han sido muy rápidas esas lesiones, y al final también te asusta ver la rapidez con la que avanza la enfermedad, porque tú no avanzas al mismo nivel porque no se puede. Entonces,
cuando te llegas a eso, A verte a lo mejor que no podrías haber cambiado. O sea, ¿qué decir? Que la Totalmente, enfermedad, mira, La enfermedad avanza muy rápido y tú no eres capaz de no te frenarla a preparas ese ritmo. de esa manera Exacto. físicamente. Prepararse físicamente requiere mucho más tiempo de lo Sí. que estaba avanzando tu enfermedad. Exacto, que al final es eso y yo de verdad siempre lo digo y lo diré. O sea, en esta enfermedad, como bien me dijo aquel día el neurólogo, no te mata, pero es la calidad que tú le quieras dar. Y yo te aseguro que si yo no le hubiese puesto freno ni a mi alimentación, ni a mi salud mental, ni a ciertas cosas y no hubiese entrenado fuerza, porque es al final fuerza. No estaría así, no estaría por supuestísimo así, no tendría la vitalidad de aguantar todo un día a la niña en todos sus avances. O sea, recuerdo la época de andar o de gatear que estaba pues al final más agachada, pues todo eso no lo hubiese podido quizás hacer o volver a conducir o muchísimas cosas. O sea, poder ir a la compra y cargar bolsas. Porque al final aquí también haces mucho ejercicio adaptado a tu vida diaria. Entonces, Y una última pregunta ya para finalizar. Vale, Irache, para las personas que nos están oyendo, ¿vale? Si alguien que nos está oyendo está recién diagnosticada de una patología como la tuya o similar a la tuya, después de este aprendizaje de 4 años que llevas ya, ¿qué le dirías? pues lo primero, la aceptación de la enfermedad, ponerle nombre y apellidos, saber cómo funciona en cada caso y el tipo de medicación, cómo te va a afectar y cómo es, eso es lo primero. Luego, la red de apoyo, es decir, tu familia, amistades, tienen que también entender que ha habido un cambio, hay una enfermedad, que eres tú con la enfermedad y por parte de ellos pues también saber el papel que les corresponde y luego buscar esos profesionales, conocimiento sobre la enfermedad y adaptación. Pero sobre todo mucha fuerza de voluntad, muchas ganas, es ganas de vivir, de comerte el mundo. Yo realmente el día que nos dijeron que era esclerosis múltiple y que podía vivir toda la vida con ella, que yo le daba la calidad de vida, o sea, dentro de las enfermedades, para mí, lo decía, es buena, o sea, moriré con ella, pero no de ella, o sea, tenemos que ir de la mano, al final ella, la enfermedad y yo tenemos que ir de la mano, tenemos que ser los mejores... Pues eso, las mejores amigas. Sí, las mejores amigas, dentro de que muchas veces, pues eso... Te juegan malas pasadas, te juegan malas pasadas, te dan malos momentos y te preguntas por qué tú y por qué no en otro caso, o qué he hecho mal para estar ahora así. Pero al final la vida te da tantos palos y te quita a otras cosas que son mucho más importantes, que pues que no te llegue como digo yo, ¿no? El wifi. Pues cuando no me cambio de compañía y pongo otro wifi. Sí, cambiamos porque la señal. Mientras Tal tú tengas cual. en tus manos cosas que puedes hacer por la enfermedad, te acompaña, pero lo que tú puedes hacer por ella es mucho más importante y potente a veces que la enfermedad en sí. Entonces... Y muchas veces pensamos que es la medicación y no. La medicación no es lo más importante en una enfermedad. Ninguna. Es un porcentaje, sí, y muy grande, pero tienes muchos más, o sea, puedes darle mucho más a tu enfermedad. Y yo estoy segura que pues a lo mejor con lo que me tendría que haber llegado con 60 años me va a llegar mucho antes, pero a lo mejor cuando llegue a 60 años estoy mucho mejor de lo que podría haber llegado antes. Seguro. Muy O bien. sea que me sigo viendo haciendo burpees. Con 60 años. Yo también, todas. Pues muy bien, Irache, pues cerramos contigo ya. Muchísimas gracias por Gracias haber a vosotras aportado tu por experiencia contar personal. Y ahora vamos a pasar al siguiente caso. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro segundo paciente de hoy, ¿vale? Vamos a presentarlo. Él es Vicent, tiene 68 años y tiene una enfermedad renal y cardíaca, pero él vino a nosotros recientemente, o sea, bueno, en sus inicios, hace 4 años también casi,
por un dolor musculoesquelético. Entonces empezó primero a trabajar conmigo como fisioterapeuta. Él apareció aquí porque le dolía el hombro, no lo podía levantar bien y no tenía mucha fuerza. Entonces yo empecé a trabajar con él como fisio, cualquier otro paciente de un dolor de hombro normal. En el historial clínico me empezó a contar un poco también algunas cositas de base que tenía a nivel metabólico, pero bueno, fuimos trabajando, focalizando sobre todo en su dolor de hombro y en su función. Pero después fuimos evolucionando a un acondicionamiento más global y ya en base al desarrollo de sus enfermedades lo pasamos con Paula. Vamos a empezar, Vicent, desde el principio contando un poquito cómo viniste aquí y por qué. Pues hace 24 años me hicieron el primer trasplante. Entonces antes me dializaron y me pusieron un catéter en el cuello, en la cual me cortaron un nervio que me impedía poderme lavarme la boca con un cepillo de dientes ni afeitarme. Poco a poco, yo solo, no me dijeron nunca nada de rehabilitación, empecé a mover el brazo sobre la pared hasta que al final ya pude hacer más o menos vida normal. En cuando me dolía, pero ya lo tenía asimilado como una pequeña molestia que tenía ahí y con la escápula pues que no podía funcionar bien, pero iba funcionando. Pero hace cuestión de eso, de unos 4 años, el dolor ya se puso insoportable. Me hicieron resonancias, me hicieron placas, médico por aquí, hospital por allá, y al final me dijeron, solución no hay. Entonces la única solución que tienes es, cuando te duela, te tomas paracetamol. Y si te duele más, Nolotil. Eso es la solución que me habían dado ya para siempre. Entonces yo ya no sabía dónde ir. O sea, los médicos, resonancias, placa, hospital, ¿qué más podía pedir? Y un día pasando por aquí veo no sé qué de dolor. Yo fisio, sí que tengo gente conocida y de fisio y sé lo que hacen. En ese momento te relajan los músculos del cuello, de la espalda y acto seguido notas mejoría. Pero cuando sales y estás 10 minutos en la calle, el dolor vuelve a entrar. Entonces entré aquí, te vi, me presenté, me dijiste que te dijera todo lo que las patologías que yo tenía y yo pues atiendo a todo porque lo que quería era curarme o no tener ese dolor. Curar no se podía, pero evitar el dolor sí, creo yo que se podía. Entonces empezaste a hacerme unas pruebas, a levantar unas pequeñas piezas de kilo, kilo y medio, a girar el brazo, a ponerlo no sé cómo, y me hiciste unas placas y me dijiste que sí que se podía evitar el dolor. El dolor era tan intenso que cuando yo estaba durmiendo, cuando me quería girar al otro de sitio, tenía que incorporarme medio cuerpo, despertarme, incorporarme y entonces girarme. Entonces esa misma noche, después de un pequeño tratamiento que me hiciste, esa noche pude dormir. Entonces localicé y dije, el remedio no está en las pastillas, en el Nolotil, ni en todo esto, el remedio está aquí. Entonces ya empecé a que me hicieras toda la cantidad de días que tú querías hacerme y entonces empecé a notar mejoría día a día. Pero claro, la mejoría no iba vinculada solamente al brazo, que empezaste a que me moviese las piernas, que moviese el cuerpo, a estirarme, a subirme a un cajón, a correr por aquí. Entonces me empezaste a remover todo el cuerpo y encima me quitaste el dolor. Entonces ya empecé a seguir con el tratamiento. Yo sabía que el trasplante de riñón tiene fecha de caducidad.
Entonces, cuanto más fuerte estuviese físicamente, mejor me iba a encontrar. Aquí, claro, eso, empezamos todo lo que ha contado Vicent a trabajar. Al principio focalizamos pues, en la parte de hombro como tal, a aliviar esos síntomas que tenías tan intensos. Pero claro, al final yo siempre pues trabajas bilateral, trabajas con otras partes del cuerpo también para gestionar focos de dolor, vas un poquito haciendo acondicionamiento muchas veces en conjunto, porque la persona en muchos casos te viene con un dolor específico que él cree que es de esa zona, pero al final como fisio, como sanitario vas englobando todo en un conjunto y vas viendo que a lo mejor eso viene de otros déficits o que puedes ayudar al paciente también en una mejora global. Entonces empezamos a trabajar la fuerza de los brazos, porque al final vimos que tenías poquita fuerza, en base también a tu condición metabólica e interna, pues estuvimos hablando que era bueno mejorar tu condición de base, de fuerza, de todo. Entonces, como fuiste viendo también un poco, al principio fue desconocimiento, como diciendo, esta me está haciendo hacer ejercicio, aquí coger una pesa, ¿esto qué significa? Es que vienes con una idea que es poca información. Entonces, los médicos de los hospitales te dan una información, pero hay momentos que este tipo de clínica no está vinculada a lo que es el hospital, pero tampoco está vinculada a lo que es un gimnasio. Entonces, ¿qué ocurre? Que es un lapsus de clínica que si lo localizas, bien, pero si no lo localizas, o te toca una cosa que es el hospital, o te toca otra cosa que es el ir al gimnasio. Sí. Yo al gimnasio no podía ir porque en cuanto hiciese un poquito de esfuerzo, automáticamente el dolor se volvía insoportable. Entonces, era mejor no moverme que moverme de más. Claro, porque si me movía de más, lo que tenía era dolor. De ahí la importancia siempre de trabajar guiado, porque al final tú lo que tenías también era la sección del nervio que te hacía tener la escápula alada. Entonces yo te fui adaptando y fuimos progresando en base a los movimientos que sí que podías hacer, porque eso el paciente suele decir, pues como no lo puedo hacer o me duele, pues no hago nada. Pero siempre, al final nosotros nos movíamos de muchas maneras, aun teniendo una condición limitada que luego también fue mejorando. Si yo solamente hubiese movido el brazo derecho, ¿qué hubiese pasado con el brazo izquierdo, con la pierna izquierda, con la pierna derecha, con el tórax? Entonces, claro, yo me daba cuenta que lo que estabais haciendo era, en primero, que yo no tuviese dolor. Entonces, y segundo, pues que el cuerpo es aerodinámico, o sea, ibas progresando. Llegó un día mi mujer y dice, es que ahora te vienen bien las camisas. Claro, fue un plus entero. Era un plus. Entonces te vas acoplando a este sistema de entrenamiento y entonces tengo compañeros y amigos que me dicen, no, yo me voy al gimnasio. Digo, yo al gimnasio no puedo ir, o sea que yo no voy a ir al gimnasio. Y después en el hospital ni se les ocurre hablar de este síntoma. Por eso lo que decíamos, tenías eso, pues tú te apañas. Te apañas, que es el desconocimiento que tiene muchas veces el paciente, lo que has dicho tú. Si no llego a entrar aquí y descubro esto, pues a saber cómo estaría. Ahora. Entonces, claro, después de yo trabajar la parte fisio y hacer un acondicionamiento un poquito general, llegó un momento en el que ya vi oportuno derivarlo a Paula, que era entrenadora con patología, porque ya la movilidad del hombro y la lesión como tal iba bien. En mi campo estaba controlada. Entonces empezó también a venir lo de la parte cardíaca, se empezaron a juntar cositas y ya lo pasamos con Paula para que le hiciera ya el acondicionamiento global adaptado a las patologías de base que tenía. Sí, porque ya es eso, el riñón es un órgano muy importante, los riñones son órganos importantes y claro, viniendo de 24 años atrás, con esa disfunción, esa afectación y demás, al final se tocan órganos, al final el riñón filtra nuestra sangre y el corazón nos la bombea. Al final los órganos se van a ir viendo afectados y ya llegó la insuficiencia cardíaca. Por eso ya empezamos a entrenar conmigo. Pero en ese cambio de Raquel a Paula, Vicent estaba súper acostumbrado a Raquel. Sí, no quería dejarla. ¿Cómo viviste eso, Vicent? Cuéntanos. Pues ahora me dice Raquel, dice, ahora te presentaré a mi hermana que lo hace igual o mejor que yo. Digo, vale, bien, ya venimos con los cambios.
digo, vamos a ver, si yo estoy bien y lo que quiero es estar bien, ¿qué necesidad tengo yo de nuevos cambios, nuevas... es que no lo sé. Y que sí, vamos a probar, no sé qué, no sé más. Si no te gusta, volvemos. Pero si te... Y entonces, claro, ahí hubo un compás que yo decía, claro, le dará instrucciones y le dirá lo que tiene que hacer. Acto seguido las instrucciones fueron buenas, todo salió bien y empezó, y lo primero que hiciste era que me tomas siempre el peso, me tomas la tensión, lo anotas todo, está todo controlado, me vigilas si hasta qué punto puedo ir aumentando de peso, de hacer ejercicios con más peso, con menos peso, o sea, vas controlando. Entonces yo vi que la mejora era sustancial, que sí, que se podía cambiar. Podía confiar también. Y entonces, pues acto seguido, pues he seguido. Ahora, ¿qué pasa? Pues que cogí una neumonía. Hay que pensar que somos personas que tenemos muchas teclas. Entonces, como tienes las defensas bajas, pues coges cosas. Llueve en Galicia, pues al primero que le cae el agua es a mí, y estoy aquí en Valencia. Entonces me constipaba más a menudo, ¿qué tal? Son síntomas que yo tenía asimilados. Pero cogí una neumonía y eso sí que no lo tenía asimilado. Entonces tardaron en detectarme la solución, me debilité muchísimo, de la neumonía pasé a la anemia, no podía moverme, me costaba lo que antes me parecía una alegría, venir aquí y pegar 4 saltos y hacer 4 ejercicios, no podía. Entonces, de golpe y porrazo, ya me dijeron, estoy hablando de ahora hace 3 meses, Sí. me dijeron que el riñón ya estaba en su finiquito, que había que hacer un trasplante. Pero tuve la coincidencia de que le dije yo al médico que ya que me tenían que hacer el trasplante a partir de 4 semanas, ¿por qué no me apuntas ahora? Y entonces ya tengo 4 semanas de adelanto, porque las diálisis son pesadas, muy pesadas. Vicente lo que no quería, el riñón empezó a dar la cara, a solicitar un cambio. Él, en la evolución de estos años de su patología y de haber estado en la clínica, ha pasado por diferentes fases, fases en las que, por lo que ha dicho, por algunas complicaciones ha ido subiendo, bajando, hemos ido adaptando y ahora, pues hace unos 3 meses, tuvo ya una segunda intervención renal y ahí ya es donde ahora mismo es cuando hemos vuelto un poquito a... La anemia no se iba del todo, hacía muchísima calor, no cojas ninguna insolación, no salía, se han perdido 20 kilos, entonces hay que recuperar. Entonces no queda otra, nada más que empezar a recuperar. Entonces recuperar, yo tengo ya una edad que no voy a recuperar musculatura como cuando yo tenía 30 y pico de años que jugaba fútbol. Entonces no voy a recuperar. Lo que tampoco quiero es perder más. Entonces no me queda más remedio, nada más que, como vengo a gusto, me sacrifico, empiezo y, como Irache dijo un día, esto es como jugar al parchís. Hay veces que ahí tienes que volver de cero y volver a empezar. Y entonces, pues esa es la pura realidad. Entonces empezamos y hay que empezar. El camino de Vicente, la verdad es que no ha sido fácil porque es un camino de muchos años ya con una enfermedad bastante complicada, con procesos que pasan por diálisis, que la diálisis es un tratamiento que te limita mucho, te limita durante toda la semana, a lo mejor son 3 días que tienes que pasar horas en el hospital y además que te deja en una condición física. Sí, una diálisis puedes perder en una sesión, pues a lo mejor 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, depende de lo que hayas comido o hayas bebido. Y al día siguiente lo tienen que quitar la máquina.
Entonces yo lo que hice fue, adelántame, y el médico, no puedo, y empezó a teclear, dicen, vaya, qué casualidad, te he puesto ya en lista de Lista espera. de espera. Es que ya había pasado, Vicent, tú ya habías pasado hace años una diálisis, sabías ya lo que era. Al final es un tratamiento que una máquina filtra la sangre por ti y luego te la vuelve a introducir. Es un tratamiento pesado. A nivel de estado tanto anímico como de estado funcional de salud. Pero lo que tampoco se debe de hacer, que no lo hacen en los hospitales, es decir, que la función física no debe de parar. Ya. Entonces, eso es, creo que parte del error que tienen, porque no tienen fisios para controlar a una persona que va a perder una cantidad de peso, que va a perder y que no recupera. Al contraste con Irache, Vicent viene de otra generación, una generación en que cuando empezó su enfermedad, que si no me equivoco la de tu padre también era la misma, ¿verdad, sí, Vicent? Desde que él ha vivido una época en la que el ejercicio y la enfermedad no iban de la mano. No iban de la mano. No iban. Entonces él sí que ha tenido muchísimo más desconocimiento gracias a que encontró la clínica y se ha ido pudiendo formar en conocimientos hasta el día de hoy, en conocimientos del ejercicio y todo lo que le ha aportado. Pero él viene de una época muchísimo más no había antigua. El ejercicio como lo está ahora, no tiene acceso ni tanto esto en redes sociales como Irache, que tiene 34 años, al final leemos mucho, hoy en día hay mucho boom, en cualquier sitio tienes información. Vicent eso no lo tuvo en su día, limitado, donde a lo mejor podía haber adelantado mucho teniendo una condición física mucho más potente. Claro, es que y ahora tampoco se lo han dicho. Si te pinchan en el cuello para ponerte un catéter y te cortan un nervio y ves que tú no puedes levantar el brazo, lo menos que te tienen que decir es, pues tienes que ir a rehabilitación. En el hospital no hay, búscate la vida. Exacto. Entonces, pero nada, eso queda ahí y ya está. Y tú poco a poco, pues, claro, entonces si tenía... has hecho todo lo que me estuviste diciendo de que hiciste, más luego lo que recuperamos, sí, es que claro, yo no tenía conocimiento. Y luego... el poco conocimiento que tenía de no hacer ejercicio, porque tenía miedo de pegarme un golpe, de pegarme no sé cuántos, de pegarte no sé más, y es todo lo contrario. Claro. Tienes que hacer ejercicio y yo en un momento dado leía y admiraba, había un jugador de rugby australiano que le hicieron un trasplante y siguió jugando al rugby. Yo no lo entendía. Luego había otro tipo de gente que se dedicaba a hacer, iba por caminatas por la montaña y todo. A mí no me han orientado para que yo hiciera ese tipo de cosas. Claro, entonces, es que dices, como una persona que tiene lo mismo que yo puede ser un jugador, porque se asocia todo lo contrario. Claro, pero me frenaba porque duró 8 años. Entonces yo digo, a ver si me meto a hacer tipo de cosas, pero no tenía una orientación de nadie. No, Vicente, es verdad que eres muy prudente siempre con el ejercicio también. Pero también porque no tenía esa base, porque contigo hace cosas que él no se hubiera ni imaginado. Pero siempre es muy prudente, pese a que hace cosas que no siempre tiene mucho reparo en... Y nosotros siempre hablamos de cómo llevas, cuando es la función renal, pues intentamos manejarlo de una manera. Cuando ya ahora tiene algún problema más cardíaco derivado de la intervención esta última de su segundo trasplante, pues tenemos que ir con otras pautas. Claro, y siempre intentando tener un intercambio con el especialista. Yo le digo a Vicent, ¿cuándo tienes el especialista? Lo tengo tal día, vale, pues necesito esta última consulta, le he dicho, necesito, Vicent, que cuando vayas al cardiólogo, a finales de mes, necesito que él lea esto que te voy a enviar. ¿Por qué? Porque necesito ese feedback para saber hasta dónde podemos llegar. Eso es muy importante, estar en conexión con el médico. No hay que pasarse, pero tampoco quedarse tan corto. Correcto. Porque si fuera por las pautas de ellos es no hagas, y todo lo que no hagas al final hace que todas las funciones, órganos, todo vaya menos. Que hay que mantener un mínimo encima en una persona que ya lleva un recorrido y que igual se tiene que exponer a una nueva cirugía, lo que sea. Y Vicent, tú
Tú siempre tiras para adelante, siempre eres súper constante en tus entrenamientos, nunca fallas, incluso cuando te los hemos repartido, hemos tenido que bajar intensidad y en vez de hacer 2 días a la semana 1 hora, hemos hecho 4 días a la semana, hemos llegado a hacer 4 días a la semana media hora. ¿De dónde te sale esa fortaleza, esas ganas? No se trata de dónde, sino que yo veo gente de mi edad que está peor, pero también veo gente de mi edad que está mejor. Entonces yo creo que en mi cabeza hay veces que creo que no tengo la edad que tengo. Entonces yo lo que quiero es sencillamente vivir bien. Para vivir bien no me hace falta un coche o una moto o un no sé qué, sino sencillamente salud. Entonces, la salud no me la puede dar, no la puedo recoger yo por mí mismo, porque yo la quiero, pero ¿quién me ayuda? El único sitio es aquí. Entonces, el único sitio donde yo encuentro, voy al médico y ya sabes lo que hay. ¿Cómo tienes la analítica? Te toca esta pastilla, esta te la quito y te añado esta. Y entonces ahí me van equilibrando lo que son las anomalías de lo que es la sangre, todo el tinglado este. Pero, y físicamente, que ya iba medio encorvado, ya iba medio, digo, es que no tiro. Entonces la única solución era esta. Sí, ahora porque también hubo el proceso un poquito de decadencia con la intervención. Tenemos que decir que hemos retomado los entrenamientos hace una semana. Hace poquito, a ver si hasta el verano. Porque acaba de venir el proceso del trasplante. Es que este segundo trasplante no ha sido tan rápido como el primero. El primero, al día siguiente de hacerme el trasplante, también te puedo decir que tenía 42 años. Correcto. Yo había jugado a fútbol, mi condición física, ya había dejado de jugar algún tiempo, algunos años, pero te quedaban cosas. Entonces el médico dice, levántate, al día siguiente de hacerme un trasplante. A levantarme, que te levantes. Y entonces me levanté, estaba allí la enfermera en una habitación cerrada que no podía entrar nadie, la enfermera me ayudó, me levanté, andé 3 pasos, me acosté, al cabo del rato me volví a levantar, pero querían que... Y a la semana ya estaba en casa. Este trasplante ha sido totalmente diferente. Vengo de una neumonía, vengo de una anemia, vengo de que el trasplante ha ido bien, pero había mucho drenaje, me han tenido mucho en la cama, he perdido muchos kilos y con falta de que intentaba salir a la calle, un calor intenso, no podía respirar, digo, pero esto, y donde mejor estaba era en casa. Que yo sabía que cuanto más tiempo estuviese en casa, peor me iba a encontrar para venir aquí. Pero con eso en mente, sí, yo eso lo tenía en mente. Digo, yo cuanto más tiempo esté en casa, más tiempo esté sin moverme, más... Pero claro, ya tenía la confianza en Paula. Yo decía, yo sé que en vez de venir 2 días a la semana, voy a ir 4. Si eso lo partirá, vamos a medir las pulsaciones, vamos a medir la presión arterial, que la tengo mejor que antes. Sí. Claro, el trasplante de riñón me hacía subir la presión, ahora el trasplante pues es un riñón nuevo y está funcionando, gracias a Dios, muy bien. Y entonces, claro, ya empiezo con los síntomas de la musculatura. Es que no tengo musculatura. O sea, ha perdido, ahora tenemos que hacer el proceso de un poquito de recuperación. Tanto aquí como en casa. Como en casa, por lo menos salir. O sea, que es que no Pero salía. ahora, porque ya todo este tiempo donde también has generado conciencia de lo importante que es la condición física, también ahora sí que sabes que es muy importante recuperarla o mantener que no vaya más, porque ahora tienes una información en la cabeza que antes no conocías para recuperarte. Y se nota, porque cuando hemos dado la primera clase, esta última, se nota que él ya tiene esa conciencia, ya tiene esa educación del ejercicio. Yo estaba en la cama y ya estaba pensando
en ti. O sea, yo estaba en la cama y ya estaba pensando que, digo, cuando salga de aquí, la recuperación va a ser más larga porque yo estoy perdiendo músculo, que sé que lo estoy perdiendo, y sé que luego cuando llegue, en vez de empezar de 10, empezaremos de 1. Pero sé que empezaremos de 1 a 2, a 3, ya llegaremos a 10 y ya llegaremos a 80. No hay prisa. La importancia es la constancia y Vicent la tiene. La constancia. Vicent claro. es porque constante. No me siento bien estando mal. Pero al final es eso, es que realmente la constancia o quien lo hace no es porque sea alguien que tenga una valentía superior ni nada, es porque alguien que simplemente quiere vivir dignamente. Si tú te preocupas en vivir y tener calidad de vida, es que no te queda más que hacer. Lo hace la persona que a lo mejor de base no tiene patología, la que lo Pero tiene. es que también hay un síntoma, y es que yo oigo personas de mi edad, es que me duele aquí, me duele allá, pero su cabeza no está preparada para que yo le diga qué tipo de clínica tiene que ir, porque es que no me va a hacer caso, porque su vida está vinculada a que cuando se levanta se hace el bocadillo de lo que se tenga que hacer, se va al bar y se toma lo que se tiene que tomar, y él piensa que así que está bien. Sí, y que ya se irá al dolor ya se irá o al vivo dolor. con él. Vicent es un ejemplo de su generación Sí. y del cambio de mentalidad de su generación. Sí. Pero claro, el entorno de Vicent, hablamos de otra generación. Sí. ¿Cómo le explica a él? No. ¿Cómo transmite? Es muy difícil para él transmitir todos esos conocimientos que él ya sabe y tiene interiorizados a su entorno. Pero porque él los ha experimentado. Hay al gente final. que sí, que sabe de que va y se cuida, y lo ves que está físicamente, aparte no ha tenido ningún problema físico, y entonces está que lo ves correr, tiene mi edad y lo ves correr y digo, "Coño, ojalá pudiese correr", ¿no? Pero ves a otros que no, y no puedes hablar con ellos. No tienen ese conocimiento. Yo me acuerdo es que Vicent, claro, eso es otra generación pero por no tener tanta conciencia e información sobre esto. Y nada, yo también recuerdo que cuando Vicent entró, al final vio aquí a una fisio que como un poco el desconocimiento de decir, ¿qué me voy a encontrar? Y por eso también me costó un poco pasarlo con Paula, porque al final también conmigo generó esa confianza que a veces cuesta a los pacientes por el desconocimiento, y que yo entrenaba también así un poquito como hemos hecho con Irache, que él también tenía una nieta pequeñita, entonces, y hacíamos como si levantáramos a la nieta, muy reproducible a su vida, entonces él generó conmigo un vínculo pues de mucha confianza que al principio le costó. Entonces, por eso luego al pasar con Paula, a veces la gente es como, ese cambio no le da un poquito de miedo, pero luego al final si te dan el mismo servicio. Cuando entré, la primera sensación es que yo veo aquí mujeres mayores que vienen a entrenar, pero hombres pocos. Entonces, la sensación de cuando yo entré, psicológicamente mía, era más unas miradas que a mí me daba la primera sensación de que ya viene el tío este a que le froten la espalda. Ya, típica Pero, mentalidad. Sí, es que esas creencias también están. Claro, y luego, si yo no venía a eso, yo no quiero que me froten la espalda, yo quiero que me quiten el dolor. Entonces, si el dolor hubiese sido acupuntura, pues acupuntura. Que hubiese sido cualquier tipo de... Claro, el resultado fue tan bueno desde el primer día que yo lo que me doy cuenta, incluso hoy en día, que la falta de información que tienen las mujeres, incluso mayores, cuando veo un grupo, cuando me estoy ahí en la sala de espera, viendo que hay un grupo de 8, 9, 10 mujeres que parece que tengan 80, 80 y pico de años, con una alegría, con un no sé cuántos, vienen a... Y digo, corcho, es que eso es lo que yo quiero. Claro, estar bien al Los final. grupos de las mayores. Entonces, claro, eso es el tener ese espíritu que en la cual cuando tú me dijiste, no, te voy a poner con mi hermana, digo, ya está el típico cambio de que dejando paso habrá cogido algunos pacientes
nuevos, pero no, No, fue por era una, por- fue por una buena causa. Por una buena Se hizo causa, una sí. transición No, de lo es- que es un fisioterapeuta a cuando ya hay que pasar a un entrenamiento, un acondicionamiento de tu vida. Que eso es importante también, saber derivar cada También uno. habían valores que ella no podía controlar, yo nunca frecuencia te- cardíaca. yo nunca te dije No, nada. jamás. No, jamás. como confiaba en mí, confió en el Exacto. cambio y luego confió en Paula. Bueno, Vicente, quería hacerte una pregunta, una de las últimas ya para concluir, y es ¿qué ha significado para ti este lugar, Sinapsis, y esta transición con nosotras durante estos años? Pues si lo quisiera comparar con una segunda cosa, por decirlo así, se podía comparar a las típicas personas que van al bar que les parece que es su segunda casa. Pues para mí Sinapsis es sencillamente lo mismo. Sencillamente es vengo a recuperar salud. Y entonces no me queda más remedio más que recuperar salud. Es que no hay otra. No hay otra clínica, no hay otra manera, no hay nada más. Entonces, no me queda más remedio más que seguir con este proceso. Por eso os decía antes que cuando yo estaba hace 2 meses, todavía que estuve un mes en la cama, yo ya pensaba el resultado de lo que íbamos a tardar. Porque si yo sé que me tengo que recuperar yo solo, quizá a lo mejor hubiese intentado removerme antes, pero digo, vale la pena que salga de aquí bien, que no haga ninguna tontería, que no haga ningún esfuerzo, porque un día que se me ocurrió hacer un pequeño esfuerzo, luego tenía un poco de dolor. Entonces digo, no voy a hacer ninguna tontería, aunque luego cuando llegue a Paula, empecemos de 1. Hay veces que sus síntomas, tanto de fatiga como de insuficiencia cardíaca y la anemia, hay que ser prudentes porque al final todo eso junto es como una coctelera bastante importante para que la persona pueda sufrir Yo creo durante un que entrenamiento consecuencias. El sistema cardíaco no tengo síntomas, pero de la anemia sí. Pero lo bueno es que él ya sabe que luego sí que tiene un trabajo por hacer, tiene esas ganas de hacerlo porque se ha visto haciéndolo en otra época y recuperándose, y sabe que como Irache al final, que es muy importante el profesional que le acompaña, pero también la adherencia y la responsabilidad de ellos de recuperarse y de continuar sus sesiones hechas ya de por vida para encontrarse lo mejor posible. Y Vicente, una última pregunta. Ahora ya que acabas de salir de tu segundo trasplante y que sabemos que tu proceso de enfermedad es un proceso duro, si alguien que nos está escuchando está pasando por un proceso igual de duro que el tuyo, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le dirías? Ellos saben ahora, en estos momentos, que tienen que hacer ejercicio. Tienen que hacer ejercicio. Y sé de algunas personas que han llegado a hacer un grupo para hacer ese tipo de ejercicios. Otra cosa es pillar al profesional que en vez de hacerte trabajo personalizado, sabiendo qué tipo de ejercicios debes de hacer un trabajo que se piensen que es un gimnasio. No estamos preparados para que no tengamos una persona al lado nuestro sabiendo qué tipo de ejercicios tenemos que realizar. Entonces, lo único que le podría decir es, tienes que hacer ejercicio sí o sí, pero tienes que saber qué tipo de persona tienes que buscar para que te ayude. Exacto. Al final, el ejercicio como medicina. Tú nos decías, eres... ¿Qué me dices a mí? ¿Eres la nueva mecha? Sí, que no sois mis médicas que no me dan pastillas para estar bien. Exacto, sí. Eso es es muy la bueno. medicina que no se toma en Medicina pastillas. sin pastillas. Medicina sin pastillas. Sí. Sí. Pues muy bien, muchas gracias, Vicente, también por tu testimonio, por contarnos también tu experiencia, por tu evolución aquí también y tus ganas de encontrarte bien.
Y ahora vamos a cerrar ya vamos a invitar de nuevo a Irache y vamos a hacer un cierre con los dos para agradecer esta charla tan bonita. Bueno, pues ahora ya estamos aquí los 4, hemos juntado ya a Irache y a Vicent. Y nada, bueno, de mi parte también agradeceros vuestra aportación, han sido historias muy bonitas y muy reales también para generar conciencia. Y nada, es un placer también teneros como pacientes desde el principio porque sois maravillosos. Y ahora, Paula, también pues hacemos ya el cierre y la despedida con vosotros. Muchas gracias a vosotras. Bueno, pues yo quería deciros cosas bonitas porque al final, bueno, daros las gracias ante todo y que para nosotros o para nosotras no sois solo pacientes, sino que sois personas con las que hemos aprendido y crecido también a vuestro lado, que cada uno con dos realidades diferentes habéis demostrado la confianza en el ejercicio, vuestra constancia y en vosotros mismos también esa confianza. Hoy la evidencia nos dice que el ejercicio es una herramienta terapéutica, pero vosotros sois un ejemplo de eso. Y bueno, que vuestra evolución es el mejor ejemplo de que se puede vivir mejor aún teniendo una enfermedad. Así que, pues nada, para nosotras es un placer siempre teneros en el equipo. Muchas Sí, gracias porque a al final vosotros. formáis ya parte los pacientes. Muchas veces nosotros os enseñamos muchas cosas, obviamente con nuestros conocimientos, pero luego hay un feedback a nivel personal y emocional que también a nosotros nos da un crecimiento muy grande y unas enseñanzas muy buenas. Y ver reflejado también que los pacientes pueden, que generan adherencia con nosotros, que confían en nosotros y que les ayudamos a mejorar su calidad de vida, para nosotros también es muy importante. No así venís que solo a entrenar, no, venís no a que es. os acompañemos, ayudemos, guiemos. Totalmente, además sois, como ha dicho antes Vicent, nuestra medicina deportiva, o sea, sois nuestro apoyo fundamental y por eso seguimos viniendo y lo recomendamos. Por Es que supuestísimo. aparte de vosotras, también están las demás personas que están aquí en el equipo. En estos momentos no nos han hecho falta a nivel personal, pero existen. Exacto. Entonces, tienen un equipo muy completo, tenéis un equipo muy completo con grandes profesionales y que aquí en Sinapsis puedes encontrar solución a cualquier problema de salud, o sea que Intentamos. pues gracias a vosotras por tenernos en cuenta y por dar voz a nuestros problemas. Exacto. Enfermedades, sobre todo eso. La importancia de esta charla al final es con 2 casos reales, ver la importancia del ejercicio terapéutico guiado siempre con profesionales y cómo puede cambiar la vida de una persona que tenga una patología donde simplemente le acompañe, pero ella pueda ser lo más funcional posible. Así que nada, esperamos que os haya gustado y os haya dado una información válida y nada, nos vemos en la próxima charla. No os paséis el martes.